Bueno, hola para todos y para todas. Quiero darles la bienvenida a este nuevo espacio de la Universidad del Bosque, el programa de filosofía de la Universidad del Bosque, donde la idea es justamente comenzar a tener unas charlas con varios de los autores que han podido publicar desde la editorial de la universidad, pero que además trabajan temas o bien del Departamento de Humanidades o bien del programa de filosofía. Recordemos que la universidad, en el caso del pregrado y de la maestría, ha tenido siempre un enfoque o un interés particular hacia el desarrollo de lo que es la filosofía de la ciencia. En este caso, pues digamos que la gracia de esta entrevista gira un poco hacia ese fin, donde pues la idea es poder conversar con el maestro Paulo Abrantes acerca del libro que publicó justamente este año 2025 y que fue lanzado en la Feria del Libro, llamado Imágenes de Naturaleza, Imágenes de Ciencia. La gracia entonces es poder profundizar un poco, no tanto en los temas como tal del libro, porque la gracia es que ustedes ahorita acá en la descripción les va a aparecer todo para que puedan conseguir el libro, puedan llegar a él, sino que puedan complementar y tal vez ampliar un poco de la visión de cómo el mismo autor fue abordando los problemas o cómo fue abordando las situaciones que le fueron saliendo, digamos, a la hora de escribir el libro. Entonces, pues primero que nada, darte, Paulo, las gracias por aceptar esta entrevista y por estar con nosotros acá en el programa de filosofía. Muchas gracias, profesor Nicolás, por la invitación. Estoy listo para responder, espero, las preguntas y hacer una presentación del libro. Yo estuve en Bogotá, fue una experiencia magnífica. Yo no sabía que la feria del libro era tan grande, ¿no? La recepción fue muy buena del libro, yo creo, y una buena experiencia de trocar ideas con las personas que estaban presentes y después en la charla que yo di en la universidad también. Entonces, para mí fue muy rica la experiencia de ir a Bogotá y hablar para ustedes. No, realmente fue un éxito. Bueno, para los que no alcanzaron a asistir, realmente el profesor Paulo estuvo haciendo una charla al día del estreno, una charla increíble. Ahí creo que en las redes sociales del programa están algunas de las fotografías que sacaron, quedaron muy chéveres, como para invitarlos también de casualidad a que conozcan las redes del programa de filosofía. Y bueno, entonces quisiera comenzar esta entrevista con una pregunta contextual. Y es, claro, hablamos a veces de imágenes de naturaleza y de ciencia, en este caso, pues digamos que la gracia es centrarnos en la filosofía de la ciencia, pero de pronto nos pudieras comentar cuál es como el debate que estás comenzando a generar, cuál es el contexto en el que estás hablando, en qué momento de la filosofía de la ciencia te estás parando para poder desarrollar el libro. Sí, bueno, yo creo que es importante decir que yo fui profesor en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Brasilia. Y en el Departamento de Filosofía hay una cadera, una disciplina que se llama Historia de la Ciencia. Esto no es muy común, que en los departamentos de filosofía haga lecciones de historia de la ciencia. Pero tenemos esto allá y también la cadera de filosofía de la ciencia. Yo siempre concebí la historia de la ciencia y la filosofía de la ciencia como siendo actividades muy ligadas, muy estrechamente relacionadas. Entonces, yo tenía sobre todo alumnos de filosofía. Entonces, para mí, el reto era hacer una historiografía de la ciencia, una manera de hacer historia de la ciencia que pudiera ser interesante para los estudiantes de filosofía. Entonces, el curso era para estudiantes de filosofía y no para científicos o para otras áreas de la universidad. Yo tenía por veces también alumnos de las ciencias, pero tenía la gran mayoría alumnos de filosofía. Entonces, para mí, lo importante fue de hacer, como yo digo en el libro, una historiografía de la ciencia filosóficamente orientada. Entonces, no es, hay muchas maneras de hacer historiografía de la ciencia, hacer historia de la ciencia. Yo, en mi libro, yo discuto incluso distintas formas de hacer historiografía de la ciencia,
pero para mí era importante hacer una historiografía de la ciencia que pudiera interesar, aportar algo a los estudiantes de filosofía. Y yo creía y sigo creyendo que hay una filosofía implícita en el trabajo de los científicos ellos mismos. Lo que en mi libro yo describo como una filosofía en la ciencia. Entonces, las nociones de imagen de naturaleza e imagen de ciencia intentan descubrir o pesquisar sobre los presupuestos filosóficos que los científicos tienen al hacer su trabajo científico. Entonces, no es una filosofía de la ciencia, es una filosofía en la ciencia que frecuentemente los científicos no sistematizan, no explicitan. Entonces, el trabajo del historiador sería el de explicitar estas imágenes como una forma de explicar por qué los científicos tomaron ciertas decisiones, por ejemplo, decisiones de aceptar o no una teoría científica, proponer o no una hipótesis, publicar o no ideas que tenían en este momento. Por ejemplo, en mi libro yo hablo del tiempo, del largo periodo en que Darwin tenía ya su teoría, los principios básicos de su teoría ya muy claros para él, pero pasó muchos años, yo creo 15 o 17 años, sin que decidiera publicar. Y lo hizo por una contingencia que fue recibir el artículo de Wallace con ideas muy cercanas, para no decir muy semejantes a las ideas que él tenía. ¿Por qué Darwin tardó tanto a publicar sus ideas? Entonces, el historiador se plantea preguntas de este tipo y yo creo que explicitar las imágenes de naturaleza y de ciencia son una manera de hacer esta explicación, proponer una explicación o hacer una comprensión de los hechos de la historia de la ciencia. Entonces, el libro es un libro de historia, pero un libro de historia que tiene la filosofía como su preocupación fundamental. No sé si Perfecto. respondí a tu pregunta. Sí, realmente sí, y justamente me empiezan a salir muchas más preguntas, vaina de filósofo que, bueno, le cuentan a uno algo y, bueno, uno termina sacando 10 preguntas de ahí. Pero bueno, digamos que para dar un poquito como mayor contexto, una pregunta que creo que a veces es necesaria, digamos, en este caso, es preguntarte por qué el título del libro, por qué imágenes de naturaleza y por qué imágenes de ciencia, como a qué corresponde, digamos, ya la elección de título y por qué el concepto de imagen. Sí, bueno, como yo dije antes, como el interés de mi libro no es hacer una historia de la filosofía de la ciencia, pero la historia de la filosofía presupuesta por los científicos. Normalmente esta filosofía no es sistematizada, no es elaborada por los científicos. Hay casos muy raros en la historia de la ciencia en que los científicos hacen también un trabajo filosófico de sistematizar sus presupuestos, pero esto no es común. Lo más común es que los científicos trabajan con estos presupuestos, pero no lo explicitan. Entonces son presupuestos tácitos, no sistematizados, y yo creo que la idea de imagen es buena para hacer referencia a esto que es implícito en la actividad de los científicos y que el historiador intenta explicitar en su trabajo de historiador. Entonces, trata-se de un historiador, en mi caso, que intenta explicitar las imágenes, estos presupuestos tácitos
y no sistemáticos que son adoptados por los científicos. Entonces, yo podría utilizar, por ejemplo, filosofía de la naturaleza o filosofía de la ciencia, pero no es apropiado para esto, porque quando falamos de uma filosofia da natureza ou filosofia da ciência, estamos criando que é algo sistematizado, um corpo de ideias sistematizadas e desarrolladas. Então, não se aplica a lo que eu intento fazer neste livro, e lo que eu creio que está actuando en el trabajo de los científicos. Outras palavras como cosmologia, metafísica, também poderiam ser utilizadas, pero tampouco sirven para descrever esta filosofia em la ciência. Porque quando uno habla de uma cosmologia, ou de uma metafísica, ou de uma ontologia, uno presupone que é um trabalho sistematizado, y no algo que está implícitamente trabajando en la actividad científica ella misma. Bien, perfecto. Pues bueno, primero muchas gracias por esa respuesta. Yo creo que además una de las cosas que llama mucho la atención es justamente el nombre, ¿no? El título. Y yo creo que esto puede ser también un abrebocas, justamente el dejar claro el porqué del título, para que las personas que puedan ir a leer el libro después de ver esta charla sepan un poco el marco de cuál es la situación en la que se están enfrentando, saber un poco cómo empezar a leer el libro. Sería como, como ese pequeño abrebocas que funcionaría muy bien. Y bueno, ahora sí. Yo podría acrescentar un poco más sobre el término imagen. Claro. Las imágenes tienen frecuentemente un carácter difuso, pueden superponerse unas en las otras. Distintos científicos pueden tener distintas imágenes o un único científico puede trabajar con distintas imágenes. Entonces yo creo que la idea de imagen puede ser interesante por estas características de las imágenes para capturar algo que es implícito en el trabajo de los científicos, pero que no se confunde con el producto de la actividad científica, que son las teorías científicas o las hipótesis científicas. Entonces, hay imágenes y hay los productos de la actividad científica. Justamente uno de los conceptos que me iban pasando por la cabeza cuando ibas comentando el porqué del título, era como, es casi hasta poético, es hasta bello el título y el mismo utilizar el concepto imagen, como que refiere a algo que realmente a veces uno como que pasa tal vez rápido por ahí y es algo a lo que uno realmente debería detenerse un poquito, analizarlo y verlo, y en este caso creo que es un espacio perfecto para eso. En ese sentido, me gustaría, como ya preguntarte un poco, ¿cómo fue un poco la experiencia de escribir este libro? O sea, ¿cuáles fueron tal vez los desafíos que tuviste a la hora de escribirlo? ¿Cuáles fueron los problemas tal vez también teóricos con los que tuviste que enfrentarte a la hora de escribirlo? Como decir, listo, tengo que llegar a este punto específico, listo. A la final voy a tener que tal vez enfrentarme con otras posiciones o cómo voy a llevar a cabo, pues digamos, ya el desarrollo fundamental del texto. Sí, bueno, este libro tuvo varias ediciones, entonces como yo dije, este libro fue un producto inicialmente de la enseñanza de la historia de la ciencia que yo hice en el departamento de filosofía. Entonces, la idea de imagen, los conceptos no estaban claros al principio. Al poco yo fui construyendo estos conceptos. Yo tuve seguramente influencias en los años 70, 80, 90, cuando yo estaba a enseñar. Autores como Thomas Kuhn, como Lakatos y muchos otros tuvieron influencia en mi trabajo, pero
yo creo que yo hablé un poco de esto en la charla que yo di en la Universidad del Bosque. Eh, la manera como, por ejemplo, Kuhn concibe la historia de la ciencia y la idea de paradigma, para mí no era satisfactoria, no era alguna cosa que para un historiador podría servir como instrumento para comprender lo que es particular en el trabajo de los científicos. Por ejemplo, la idea de paradigma presupone alguna cosa que es monolítica, que los científicos, la comunidad científica comparten en un momento. Entonces yo intenté demarcarme de estas nociones monolíticas y como historiador hacer un trabajo más micro, de entender cómo distintos científicos tienen por veces en la misma época, en la misma comunidad, posiciones distintas respecto a aceptar o no determinadas teorías científicas. Entonces, estos conceptos fueron surgiendo en el trabajo mismo de intentar comprender estudios de caso. El libro tiene muchos estudios de caso, empieza en la antigüedad y viene hasta el siglo XIX. Entonces, uno de los retos del libro, del autor del libro, fue ver la noción de imagen de naturaleza, imagen de ciencia, como podendo ser aplicado a distintos episodios em momentos muito distintos da história. Incluso momentos em que uno puede dizer que não havia sequer trabalho científico, ¿no? Essa é uma grande discussão que se hace, bueno, quando podemos dizer que começou realmente a surgir algo como um trabalho científico e como esse trabalho científico se demarca, por exemplo, do trabalho filosófico, ¿no? Então, todos esses problemas foram planteados à medida que eu fui marchando e escrevendo os capítulos do livro. Esse livro tuvo várias edições, incluso entre a segunda edição, por exemplo, a primeira edição, passaram-se muitos anos, a segunda edição é muito distinta da primeira edição. Eu dava muitas classes na época em História da Biologia, e então eu incorporei no livro al menos 2 capítulos que tratam especificamente de História da Biologia. Então, eu tive que também adaptar estes conceitos, utilizar esses conceitos de forma produtiva em estudos de caso de História da Biologia. Incluso o capítulo sobre Darwin, que eu mencionei, é um de estes capítulos. E me parece que os conceitos, estes 2 conceitos, se mostraram, digamos, robustos. Eu creio que aclararam problemas em distintas épocas, em distintas áreas das ciências, e funcionam como alguma coisa que unifica os distintos estudos de caso. Então, este foi um problema também que eu tinha. Eu queria escrever um livro de história da ciência que tivesse alguma unidade. E estes conceitos, eu creio que dão unidade a estes distintos estudos de caso. Bueno, esto ya se me está volviendo costumbre, pero al parecer hablo con el micrófono apagado, ¿no? Bien. Podemos volver a alguna cosa que si quieres puedo clarear. No te Es preocupes. muy interesante esta forma de entrevista porque uno también puede desarrollar más De acuerdo. otros temas y volver a tratar los temas a partir de otras cuestiones, ¿no? De acuerdo. Y es que fíjate que, bueno, estoy haciendo un esfuerzo muy fuerte por no meterme mucho ya, digamos, en el libro, porque pues o si no, no lo empezamos eh, a, a poner acá, digamos, ya en la charla y la idea, pues a la final es como abordar un poco los temas de él, un poco sin meternos tanto en el libro, ¿no? Pero bueno, tengo como varias preguntas que estoy tratando de asimilar acá, a ver cómo las puedo hacer más
amenas y menos que vayan comentando tanto de ya libro en profundidad. Pero hay una que me salta la atención y es, listo, digamos, hay como una intención pedagógica inicial también de mostrar al mundo un poco cómo debería ser en este caso, o bien una historia de la ciencia, o bien cómo se puede aplicar ya una filosofía de la ciencia, ¿no? En este caso, digamos que es más puntual, si hablamos en filosofía de la ciencia, cómo se puede reconstruir una historia de ella, ¿no? Um, y siento como un tinte pedagógico justamente de querer comentar como esta linecita de cómo tal vez se podría pensar ya digamos un poquito la filosofía de la ciencia y lo que me llama la atención es si por ejemplo un estudiante de filosofía llega, coge el libro, lo lee, lo abre, es muy posible que se lo disfrute demasiado. Si se lo das también a un filósofo que, no sé, acaba de graduarse o que ya lleva un tiempito de filosofía, se lo come y puede ser eh, posiblemente muy ameno. Lo mismo, por ejemplo, si coges a un filósofo ya con mucha trayectoria como puede ser Eugenio, que efectivamente yo creo que ya se ha leído como 5 veces el libro. Entonces, hay como diferentes como lectores, pero digamos, si alguien llegase, alguien que de pronto no tiene como tanto contacto con la filosofía como tal, alguien que de pronto le costase un poquito ese primer entramado con la filosofía, eh, ¿qué podrías decirnos de tu libro para esa persona que posiblemente le costara un poco más acercarse a él? Sí, yo creo que, bueno, en principio, al principio de la entrevista, de esta charla, de esta discusión, yo hablé que yo concibo la filosofía, la ciencia, la historia de la ciencia como áreas muy estrechamente ligadas. Entonces, yo creo que enseñar filosofía de la ciencia adoptando una perspectiva histórica, yo creo que para un lector, digamos, ingenuo, que nunca tuvo contacto con filosofía, yo creo que es muy pedagógico, ¿no? Yo creo que el hecho de mezclar o de explicitar discusiones filosóficas en el estudio del caso en un determinado periodo, incluso en periodo en que la filosofía y la ciencia siquiera existía, porque si uno va a hacer una historia de la filosofía y la ciencia, podemos decir que la filosofía y la ciencia empezó en el siglo XIX, puede en el final del siglo XVIII, no había filosofía de la ciencia antes, no de esto. Si entendemos la filosofía de la ciencia como una reflexión epistemológica sobre una actividad específica que es la ciencia. Entonces, no es teoría del conocimiento en general, es un conocimiento muy específico que es conocimiento científico. Entonces, no hace, yo creo, siquiera sentido hablar de filosofía de la ciencia antes del final del siglo XVIII. ¿No? Entonces, yo creo que una manera de hacer discusiones epistemológicas y también de metafísicas. Estamos hablando no solamente de filosofía de la ciencia, pero también de metafísica, de ontología o filosofía de la naturaleza. En periodos históricos muy distintos, yo creo que es muy pedagógico como una introducción a estas áreas que fueran, incluso el caso de filosofía de la ciencia, se construyendo con el tiempo, se demarcando de otras áreas de la filosofía con el tiempo. Incluso porque en el caso de los científicos, podemos hablar, por ejemplo, de Descartes, ¿no? Su trabajo científico y el trabajo filosófico están entremeados, están relacionados, ¿no? Hoy, cuando un historiador de la filosofía habla de Descartes coloca de lado obras de Descartes que no son consideradas filosóficas desde el punto de vista actual. Pero si uno hace historia, como es mi caso, el trabajo que hoy consideraríamos filosófico de Descartes y el trabajo científico se mezclan. Entonces, es una manera también de ver cómo esas áreas, ¿no? La ciencia y la filosofía, a lo largo del tiempo,
se relacionaram e que aos poucos foram se demarcando e encontrando, então, limites mais precisos. Eu quero volver a, professor Nicolás, a um ponto que agora, falando, me acordei com respecto à pergunta anterior. Uma dificuldade ou um problema filosófico que eu já encontrei em meu livro. Eu creio que uma das descobertas que eu hice e que foi um pouco difícil de desenvolver e compreender é que as imagens de natureza e as imagens de ciência se relacionam, se constraem umas das outras. Então, os cambios na imagem da natureza podem ser a causa de cambios em las imágenes de ciência e lo mismo pode passar-se en el outro sentido. Então, tentar compreender isto e desenvolver em vários estudos de caso não foi simples. Eu creio que não lo consegui por completo em todos os episódios, pero é uma coisa que eu tentei fazer. Para dar um exemplo, para não nos quedarmos em uma discussão muito abstracta. A revolução científica, por exemplo, que chamamos de revolução científica do século XVII, associado a Galileu, a Descartes, e mais tarde a Newton, etc., a Copérnico. Bueno, esta revolução científica tuvo como uno de sus marcos la importância que o trabalho experimental passou a ter. Quando eu hablo de experimentação, é um trabalho de manipulação, de cambiar os factores que estão actuando em la natureza, de modo a poder compreender melhor esta natureza. O trabalho experimental existia antes de isto, pero não era utilizado sistematicamente por os científicos e os filósofos naturales, porque se creía que e eu creio que esta é uma influência de Aristóteles e seus sucessores, se creía que fazer uma intervenção na natureza, cambiando o que Aristóteles chamava de movimentos naturais, esta forma de violentar a natureza, não era uma maneira de compreender melhor a natureza, pero se alejar de la natureza. Então, para que a experimentação como método e, portanto, a imagem de ciência associada a este método pudera se tornar uma referência em el trabalho científico, foi necessário um cambio em las imagens da natureza associadas a Aristóteles e os aristotélicos, sobretudo a diferença que fizeram entre movimento natural e movimento violento. A partir do momento em que não tienes mais a distinção entre movimento natural e movimento violento, em que não há mais causas finais actuando na natureza, nesta nova imagem da natureza, fazer experimentos é alguma coisa que se acepta perfeitamente, incluso é uma maneira de profundizar e conhecer mais a natureza. Francis Bacon, por exemplo, tinha expressões do tipo: para conhecer a natureza, temos que violentarla. Bueno, esta concepção é completamente aislada de uma concepção de tipo aristotélica, ¿no? Onde temos que ver como os movimentos naturais ocorrem na natureza para compreender as causas, e sobretudo a causa final, a causa formal, que são as causas mais importantes para Aristóteles e para um aristotélico. Então, a partir do momento em que há solamente causas eficientes que estão a actuar na natureza, é perfeitamente aceitável e mesmo necessário que o experimentador, o científico, seja uma causa mais eficiente actuando na natureza para compreender os efeitos que esta causa tem em los fenômenos. Este é um exemplo como a
las imágenes de naturaleza y las imágenes de ciencia pueden estar constreñidas. Cambios en un tipo de imagen hace cambios en otros tipos de imágenes y viceversa. Encontrar ejemplos de estos constreñimientos entre imagen de naturaleza y imagen de ciencia en otros estudios de caso no fue fácil, pero a partir del momento que yo hice esa descubierta, digamos así, de que estas imágenes pueden interactuar, yo empecé a procurar en otros estudios de caso, por ejemplo, el trabajo sobre Darwin, cómo se puede dar estas relaciones entre estos tipos de imágenes. Realmente me parece muy fascinante, digamos, como toda la concepción que se va generando en también como este ejemplo que das de la función un poco también del científico, de si justamente debe entrar o cómo debe entrar específicamente ya la parte de la experimentación. Y ahí me surge otra duda, más que todo, no tanto del observador, sino de algo que ya has venido mencionando a lo largo de toda la entrevista y que digamos que me ha parecido un tema fascinante que de pronto tal vez sea bueno como explicitar un poquito más, y es cómo es esta concepción o cómo es que estás entendiendo esta noción de filosofía en la ciencia. ¿No? No filosofía de la ciencia, sino filosofía en la ciencia. Y en ese mismo sentido es, bueno, digamos, hay también como una condición de que una de las aplicaciones más interesantes que puede hacer ahorita la filosofía en el mundo actual es preguntarse por justamente eso, ¿qué pasa con la ciencia? ¿No? ¿Cómo está consolidada la ciencia y demás? Pero en este caso, ¿cuál sería la diferencia que uno pudiera como trazar ante alguien que, por ejemplo, dijera, listo, quiero estudiar también filosofía de la ciencia, y en este caso realmente tú podrías decir que hay como una apertura al mundo para poder trabajar con científicos y demás? Son dos preguntas separadas realmente. Una, la concepción de la filosofía en la ciencia, y la otra, la aplicabilidad, en este caso, de la filosofía de la ciencia, o pues digamos ya de lo que podamos ir viendo. Bueno, respecto a la primera pregunta, en la presentación del libro, yo profundizo, intento clarificar exactamente esta cuestión. ¿En qué sentido los productos de la actividad científica, por ejemplo, las teorías o las hipótesis, tienen una dinámica, un carácter distinto de las imágenes de naturaleza e imágenes de ciencia? Yo creo que una de las diferencias es que las imágenes son más estables y sufren menos presión de los hechos empíricos que las teorías científicas y las hipótesis o los modelos científicos. Entonces, yo creo que las imágenes, por eso yo creo que es una filosofía en la ciencia, por el hecho de serem presupuestos de la actividad científica, de serem más estables, de no poderem ser falseadas o comprobadas directamente por los hechos. Tiene un carácter filosófico. Los científicos, bueno, yo creo que es una discusión metafilosófica que puede ser un poco controversa, pero los filósofos normalmente consideran, muchos filósofos, yo creo que la mayoría de los filósofos, que la actividad filosófica no está constreñida por los hechos empíricos. Entonces, una distinción entre la actividad científica y la actividad filosófica es que los filósofos hacen un trabajo más conceptual y los científicos también lo hacen, pero los científicos tienen un compromiso en testar, comprobar sus teorías junto a los hechos, hacer previsiones que pueden ser comprobadas o no por los hechos. Los filósofos no están involucrados en ese tipo de actividad, es una actividad distinta. Entonces yo creo que esta filosofía en la ciencia tiene alguna de las características del trabajo filosófico, de los productos de la actividad filosófica. No son directamente testables, son más estables, como yo disse, distintas teorías científicas pueden presuponer
las mismas imágenes de naturaleza, las mismas imágenes de ciencia, distintas actividades, distintos modos de hacer ciencia pueden compartir las mismas imágenes de ciencia. Entonces, por esto yo creo que podemos utilizar el término filosófico, aunque esta filosofía en la ciencia no tenga el carácter sistemático, como yo dije, de las filosofías propuestas por los filósofos. Fíjate que me hiciste acordar, es como un dato curioso, pero me hiciste acordar de un filósofo que se llama Javier Zubiri, español. Él, digamos, está preocupado por la metafísica en sí misma, ¿no? Está preocupado por entender cómo funciona un poco esa estructura de la realidad. Y en ello dice, listo, vamos a determinar algo. En cierto punto, la parte de la ciencia nos está llegando hasta una parte que justamente está muy ligada a la experimentación, a lo comprobable. Uh, pero digamos que en parte la labor del filósofo también es como un poco preguntarse, listo, está el mundo allá, hay un mundo en el que estamos cohabitando y en el cual estamos recibiendo diferentes tipos de información, pero es la única manera de ser de la realidad, ¿no? La realidad es algo comprobable, es la única forma de ser realidad y digamos, él empieza a complicar un poquito, Sí, el sí. tema hasta, bueno, digamos, él está pensando en decir que hay diferentes modos de realidad, inclusive que la misma irrealidad es una parte de la misma realidad, pero bueno, no me voy mucho por allá, que si no me pongo me pongo a filosofar más de lo que quiero. Bien, digamos que ya con eso ya tenemos como un poco más la vista clara sobre el libro, también un poco de cuáles fueron las problemáticas, cuáles son algunos de los temas que aborda. Y en este caso, pues me gustaría también aprovechar para invitar a los que nos están viendo a que si pueden tener la oportunidad de conseguir el libro, no se lo pierdan porque realmente es un libro muy bien hecho, no solo en la parte de la diagramación, la impresión, en cómo está presentado, sino que también es un contenido que aporta muchísimo a diferentes, yo diría, diferentes formas de comprender la misma filosofía, porque digamos en este caso, hablando de filosofía de la ciencia, que digamos que es un área que a mí me ha llamado la atención hace un par de años, no soy muy especialista en el área, pero siempre he visto como una necesidad tal vez de algunos textos que nos ayuden a entenderla de una forma más amena, más tranquila, que nos muestren diferentes posiciones y creo que este es un libro que logra congeniar todos esos aspectos. Entonces, por ese lado, yo quisiera recomendarlo mucho. También aprovechar para darle las gracias al profesor Paulo por tomarse el tiempo de explicar varios de los temas, para explicarnos un poco de qué iba el libro, sin ya literalmente decirle, yo propongo esto y el argumento es el siguiente, pingüines, ¿no? Porque digamos que en ese caso, pues la gracia es que uno pueda entrar en contacto con eso, que uno pueda leerlo, pueda sentir más o menos cómo se va desarrollando el argumento. Creo que esa es la gracia de la lectura y creo que es un poco la gracia de poder invitarlos a ustedes a adquirir el libro, sea virtual, sea físico, y poder seguir desarrollando un poco este pensamiento a partir de la filosofía de la ciencia, de la historia de la ciencia, que como dice el maestro Paulo, están justamente muy relacionadas y son temas que justamente, sobre todo la historia de la ciencia, debería ser un poco más, como él dijo, también explicitado en ciertas cosas. Yo podría añadir alguna cosa más, Nicolás, o ya llegamos Por al supuesto. término de la... ¿Sí? No, por supuesto, Sí. adelante. Dos cosas. Yo disse que la manera de concebir las relaciones entre filosofía y ciencia pueden cambiar de filósofo a filósofo. Hay filósofos, por ejemplo, que se dicen naturalistas, que creen que la actividad filosófica y la actividad científica, por ejemplo, tienen una continuidad entre ellas. La distinción es que la actividad filosófica puede ser más abstracta que la actividad científica, pero también los filósofos pueden, deben llevar en cuenta los hechos empíricos y las teorías científicas. Entonces, no hay consenso tampoco entre filósofos sobre las relaciones entre filosofía y ciencia. Solamente para hacer una clarificación respecto a la noción misma de filosofía y la noción misma de ciencia. Una otra cosa que yo me gustaría
gostaria de dizer para vocês é que este é um livro de história. Então, em este livro eu espero que eu sou um historiador. Pero eu sou um filósofo que eu tenho também um livro de filosofia da ciência. Incluso este livro está disponível na internet, eu tenho uma página na internet. Eu creio que o professor Nicolás, se quer, pode depois dar a direção da página. Paula Brandt Filosofia, tudo junto. E se vocês, os interessados, quiserem bajar o livro de filosofia da ciência que eu tenho, que se chama Método de Ciência, vão ver que é um livro completamente distinto. É um livro de um filósofo da ciência. E podem comparar com o livro do historiador da ciência, a mesma pessoa que faz um trabalho de historiador e trabalho de filósofo. E ver como eu consigo também as relações entre as duas áreas. Porque o livro de filosofia da ciência faz referência ao livro de história da ciência, e o livro de história da ciência faz referência ao livro de filosofia da ciência. Então, eu creio que isto pode um pouco aclarar a distinção entre o trabalho del historiador, que é o trabalho que eu hago neste livro, e o trabalho del filósofo, que eu hago en el outro livro. Perfecto, Paulo, de verdad. Muchas gracias también por eso, por esa invitación y quedaría pendiente si quieres, tú me puedes enviar el enlace donde tienes el libro y yo lo pongo también en la descripción de este video para que llegamos ya fácil de llegar al libro. Pues con eso yo me voy despidiendo. También acá despido a Paulo. Bueno, nuevamente con muchas gracias por el tiempo, por el conocimiento y también por apoyarnos en el programa de filosofía y en el departamento de humanidades, que también, digamos, han estado muy entusiastas porque esta entrevista pueda salir y pues poderla mirar. Entonces, sin más, pues bueno, nos estaremos viendo en una próxima entrevista del programa de filosofía de la Universidad del Bosque. La siguiente va a ser sobre el libro del maestro Eugenio Andrade. Ya lo podrán ver en las próximas publicidades en las redes sociales del programa. Y bueno, nos estaremos hablando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al profesor Paulo. Muchas gracias, profesor Nicolás, y la Universidad del Bosque también por la publicación del libro.